Hola? Sí. Bé, continuem amb la següent sessió, que de fet comencem abans perquè Janina ha de marxar, ens ha de deixar. I llavors comencem abans, riscos i virtuts de la democràcia directa. Esta mesa está enfocada básicamente a poder profundizar en cuáles son los riesgos y las virtudes, huyendo de lo que sería la mitificación de determinados canales de participación, ¿no? o la simplificación, huyendo también o pretendiendo evitar que la democracia directa pueda ser una moda para que podamos entrar en cómo hacer, ¿no? Para que no sea una moda, sino que sea un canal y un mecanismo de democracia habitual en los sistemas democráticos que tenemos. Ahora mismo tenemos una oportunidad para abordar con un poco más de detalle cuáles son los riesgos y las ventajas de esta democracia directa. Así que pedimos a los ponentes que hablen sin pelos en la lengua, por decirlo de alguna forma, a eso, que nos permita esta sesión estaba pensada básicamente para poder señalar peligros que abordar, ¿no? Y que poder confrontar en el caso de poner en marcha mecanismos de democracia directa. Los tres ponentes tienen 15 minutos, Janina Welp, David Altman, Ismael Peña López. Empezamos por Janina, seguimos con el resto. Bueno, gracias Gala. Yo, como decía, voy a tener que marcharme después de hablar, cosa que es como poco amable de alguna manera, pero bueno, si alguien quiere luego protestar por correo electrónico o Twitter o Facebook o lo que sea, o preguntar o consultar, bueno, no tengo la dirección de correo ahora, pero bueno, podemos seguir por otra vía. Tenemos 4 guías, digamos, para esta mesa del final, pero yo voy a empezar por otra cosa que me inspiró la mesa anterior antes de ir a estas 4 cuestiones que tienen que ver con los partidos políticos, ¿no? En la mesa anterior, que por otro lado debo recalcar que me parece todo un ejercicio tener a miembros de distintos partidos políticos en una mesa discutiendo sobre un tema tan específico como este y teniendo posturas diferentes sobre esos temas, me parece algo realmente muy positivo haberlos tenido acá. Pero bueno, una y otra vez salía esta cuestión de hay que consultar a la ciudadanía de qué quiere sobre esto y sobre lo otro. Y llega esta primera reflexión de, bueno, ustedes como partidos políticos o como movimientos sociales en cargos públicos o aspirantes a tener esos cargos públicos deberían hacer propuestas, ¿no? La campaña es el espacio de eso. Y más bien habría que pensar, y ahí sí voy más al tema de la mesa, en unos mecanismos que puedan funcionar como un control o una ampliación de la agenda. O sea, no hay que preguntar tanto qué quieren, hay que proponer y en cualquier caso habría que legislar unos mecanismos para que permitan controlar al poder y o ampliar la agenda. Pero esta cuestión de la consulta me parece que ya es como plantear el tema por un lugar confuso y ubicar a los partidos políticos también en un lugar confuso, porque daría la impresión de que entonces ¿cuál es la idea? ¿Gobernar a golpe de encuestas? Yo creo que los partidos que estaban sentados, los representantes que estaban acá sentados, tenían visiones bastante claras, por lo menos en términos de participación, sobre cómo la entienden y cómo la consideran. Y supongo que lo mismo se trasladará a su visión de la relación educación pública sí o no, educación pública privada, salud, espacio público, turismo, etc. Por lo tanto, me parece que esta idea de hay que preguntarle a la gente lo que quiere está como mal planteada. Más bien hay que pensar qué mecanismos se pueden poner sobre la mesa para fortalecer la democracia. Dicho esto, también uno de los ejemplos que se lanzó en la mesa anterior, que tenía que ver con, creo que la experiencia de la Vila Olímpica, también me parece que cambia un poco el eje, porque hay muchas experiencias, más allá de la de Barcelona, en que el recurrir a una consulta popular no regulada, y no conozco el caso, si me equivoco me corregirán, digamos, en este caso se activa por no apelando a un mecanismo regulado, sino como un mecanismo de protesta. Esto se ha hecho en muchísimos lugares y es eso, es un mecanismo de protesta. Lo hizo el Partido de los Trabajadores en Brasil muchas veces, lo hizo el movimiento de la séptima papeleta con mucho éxito en Colombia promoviendo la reforma constitucional, lo hizo en México el zapatismo y después también el PRD. O sea, esto es una expresión de protesta y lo que no puede, de vuelta, es pensar, bueno, esto tiene que ser vinculante. O sea, algunos partidos pueden asumirlo
asumir un compromiso político alrededor de esa decisión. Pero no se puede, me parece que es una alteración total de las reglas del juego, ir decidiendo qué va a ser vinculante de acuerdo a unas coyunturas determinadas. Eso no funciona estructuralmente. Sí, por supuesto, es completamente legítimo que un partido diga, no, esto acordamos completamente ideológicamente, lo asumiremos y pelearemos por esto. Dicho esto, sí paso como a uno de los temas, creo que también clave, que estaba sobre todo el día y el día de ayer, que tiene que ver con el espacio de la participación. Creo que se dijo muchas veces, pero creo que no está de más volver a repetirlo, y sé que hay opiniones opuestas alrededor de esto, o sea, digo la mía, que es la unidad de toma de decisiones tiene que estar asociada a las competencias del territorio. O sea, un barrio de Barcelona no tiene un presupuesto, no tiene un gobierno, por lo tanto no puede tomar decisiones vinculantes que afectan a todo el colectivo. Sí puede o debería poder, en mi idea de qué mecanismos regular, impulsar un proceso de estos que involucre a toda la ciudad. Pero, por ejemplo, la gestión de turismo por barrios es muy peligrosa, porque ciertos barrios con mayor capacidad organizativa pueden acabar viviendo, cosa que ya se vive por otras razones, digamos, pero introducir además este tipo de mecanismos podría incrementar y mucho la desigualdad. Y quizá David luego, digamos, pueda profundizar sobre eso también, ¿no? Que es un tema de quién se involucra, quién participa, etc. Entonces, ¿cuál es el potencial de la democracia directa a nivel local en comparación con otros espacios? Insisto, para mí la unidad es la que tiene unas competencias y en ese sentido las decisiones podrían tomarse en cualquier unidad territorial y son diferentes porque hay competencias diferentes. Y ahí hay diferentes formas de entender la ciudad y un potencial muy fuerte, pero no por eso habría que dejar de lado otro tipo de procesos de decisión a otros niveles. Yo personalmente creo que deberían estar regulados a todo nivel. A nivel local, cantonal, o municipal, o autonómico, o provincial, y del Estado central. Relevancia del contexto histórico y político actual en la promoción de este tipo de mecanismos. Ahí, por incorporar un poco también una mirada histórica, me parece sumamente interesante verlo con esa perspectiva. Yo creo que en los 80, en los 90, en 2000... parecía que la democracia representativa era algo así como algo fijo, estable, estático, y lo que podemos ver mirando en perspectiva histórica los lugares donde se introdujeron estos mecanismos es que estamos actualizando, porque no es que se hagan los mismos debates, pero sí actualizando debates que ya se han dado, ¿no? O sea, cuando en Estados Unidos la Convención de Filadelfia discute la introducción de mecanismos de democracia directa y finalmente lo descarta, buena parte de los argumentos son los que estaban ahora en la mesa, cuando algunos decían vinculante no, vinculante sí, la representación. Entonces, digamos, lo que estamos viendo es que la democracia, y creo que Lawrence Whitehead ha trabajado en algunos textos muy interesantes sobre esto, no hay un camino lineal, no hay un solo modelo de democracia. De hecho, si miramos las democracias existentes, hay diversidad. Y tampoco hay que pensar que siempre hay una evolución, o sea, la evolución además, digamos, la valoración positiva o negativa de los cambios que se establezcan en el diseño institucional o en los diseños institucionales van a depender también de nuestros puntos de vista. Entonces, para algunos determinadas experiencias participativas son positivas, para otros pueden ser negativas, ¿no? Hay avances y retrocesos y tienen que ver con el modelo de democracia que defienda cada uno. Creo que este contexto, o sea, creo en base a mi investigación también, que los contextos de crisis son justamente los que abren las ventanas de oportunidad para introducir estas innovaciones, que insisto, no necesariamente van a ser positivas por ser nuevas, pero sí que abren una ventana de oportunidad que en momentos de política normal son mucho más difíciles de encontrar. Ventajas de la democracia directa en comparación con otro tipo de mecanismos. Esto sería una cuestión a profundizar, quizá incluso más allá del tiempo con el que contamos acá. Yo creo que la democracia directa bien regulada tiene las ventajas que se han mencionado también de un ciudadano, un voto, unos sistemas bastante justos y transparentes, está más regulado, etc. Pero no deberíamos pensarlas como aisladas de otras formas. Por ejemplo, cuando miramos los procesos constituyentes actuales que se han dado
de reemplazo constitucional o de reformas, como por ejemplo en Irlanda, es compatible. En Irlanda hubo sorteo, hubo comités de discusión, etcétera, etcétera, con expertos y demás, y después varios referéndums para ratificar o para decidir sobre algunos artículos concretos, como por ejemplo el matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces es compatible, y ahí creo que yo no iría mucho por mecanismos indirectos. Me parece, en base a lo que hemos estudiado, que plantean muchísimos problemas, mecanismos indirectos como por ejemplo los consejos vecinales muy regulados, comités ciudadanos muy regulados, etcétera. Pero otras experiencias de participación, como las asambleas, las conferencias, etcétera, me parecen muy buenas para aportar información y para abrir un debate, aunque no sean vinculantes, y sí podrían verse cómo hacer compatibles con mecanismos de democracia directa. Creo que en ese sentido que no habría que contraponerlos, habría que pensar cuál es uno de los problemas, por ejemplo, de las que se acusa, o defectos, o de que se acusa la democracia directa, es de ser polarizantes. No siempre necesariamente es así, probablemente en el caso de la revocatoria, que ya hemos hablado, claramente lo es, pero en otros casos no, incluso cuando se ha analizado el referéndum escocés, que es otro ejemplo más bien parecido al de la revocatoria, el sí o no, hay autores que hablan de que los procesos de deliberación que se dieron igual eran ricos, y que si bien había una división en la sociedad, tampoco fue brutal, digamos, no partió esa sociedad sigue estando cohesionada. Entonces la gestión de la información alrededor de esos procesos, el diálogo, las asambleas, la discusión, etcétera, pueden servir para complementar algunas de las deficiencias de la democracia directa. Y los riesgos de la democracia, de la participación directa que se pueden prevenir, creo también, bueno, que el diseño institucional es muy importante. El diseño institucional y mirar bien, a veces se cometen errores con muy buena voluntad, digamos, con muy buena voluntad, pero por no mirar bien el tipo de mecanismos que se están implementando. Y voy a dar un ejemplo concreto, que es el de la consulta de febrero en Madrid, ¿no? De la tarjeta de transporte unificado. Se lanza una consulta popular alrededor de ese tema, se anuncia en la web y durante el proceso que el mecanismo es vinculante, pero sin embargo ocurren dos cosas con esa consulta. Por un lado, no es vinculante porque la ley no lo permite, ¿no? Y cuando hablaba con la gente de Madrid sobre esto decían, no, pero es que la alcaldesa de Madrid se compromete a defender esa postura. Eso es otra cosa, no es vinculante, es compromiso político, no es vinculante. Ese es un problema. Y el otro problema es que se está, digamos, invitando a decidir sobre un tema que no le compete al ayuntamiento. Entonces se está generando un gran problema posterior, porque se genera una expectativa en la ciudadanía que votó y apoyó esa medida, del que posteriormente, si no se puede cumplir, no será responsabilidad del gobierno local en caso de que intente implementarlo, pero pagará el coste político. Entonces, habiéndolo hecho con muy buena voluntad y en un proceso que tiene muchos méritos, haber gestionado mal ciertos aspectos de eso a largo plazo pueden también, digamos, erosionar el potencial de otros mecanismos participativos que se están implementando en Madrid de muy buena manera. Entonces el diseño institucional tiene que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Reglas muy claras por un lado, no se puede consultar sobre aquello sobre lo que no se tiene competencias, no se puede consultar sobre aquello sobre lo que se sabe que no hay recursos para implementar, y no se pueden digamos, engañar, aunque, insisto, creo que en el caso de Madrid no había mala intención, pero no se pueden utilizar palabras que no son, no se puede decir vinculante si no lo es, ¿no? Y ahí creo que hay algunas lecciones también a tener en cuenta. Y con eso cierro. Pues muy en el tiempo, justo, bueno, de hecho, te has sobrado tiempo. Gracias, Janina. Bien, continuamos con David Altman, que de hecho lo hemos escuchado varias veces estos días con mucha atención. ¿Hacemos todo o nos vamos haciendo un pimponeo, como tú quieras? Como tenéis media hora, lo que prefiráis. Aquí, si queréis haceros un... Bueno, hago una pequeña intervención, después vos y así vale. No nos aburrimos. Chau, Janina. Que llegues al avión.
Bueno, antes que nada quiero pedirles disculpa por mi presentación hoy en la mañana, no sé si se percataron, pero estaba totalmente jetlagueado, ahora para mí son las 12 del mediodía, así que me siento un poco mejor. Esto de venir de 0 grado a 40 con 100% de humedad fue realmente nefasto. En fin, respecto a las 4 preguntas que se nos hacen, para no reiterar mucho lo que contaba Janina, porque estamos en muy alta sintonía, luego de estos 2 días de discusiones, a mí me queda un sabor como de preocupación en cuanto hay algo que evidentemente no está funcionando. Y me parece que estamos, o que hay una suerte de intención de buscar soluciones mágicas a cosas que no son tan mágicas. Evidentemente hay una sensación de que los partidos no están representando como deberían representar a los intereses ciudadanos, que hay una fuerte desafección cívica y que esto se debe por culpa de los que están arriba. Yo creo que es claro y evidente a esta altura del partido que no existe en ningún lugar del mundo ninguna innovación democrática que funcione frente a la ausencia de instituciones democráticas, representativas, sólidas y vigorosas. O sea, no podemos pedirle peras al olmo, no existe la posibilidad de, entre comillas, salvar nuestra democracia si lo elemental de la democracia no está funcionando bien. Y quizás no tenemos que inventar la rueda, quizás uno de los grandes debates frente a la potencialidad de las innovaciones democráticas es fortalecer y reformar las instituciones que se tienen. Siempre vamos a necesitar de un sistema electoral, si los representantes no están representando como corresponde a los representados, posiblemente haya que cambiar algo del sistema electoral, costará más, costará menos. No sé, se me ocurre que aquí el pivote y el núcleo más duro del asunto se encuentra en los partidos políticos, en el sistema electoral, en la relación de cómo entendemos el voto. Yo lo decía ayer y me sorprendió que habían varias voces que acordaban conmigo, pero personalmente soy un gran amigo de lo que mal llamado voto obligatorio, porque eso nos obliga a los partidos a prestar atención a voces que de otra forma no estarían incluidas. También me da la impresión de que hay una suerte de desfasaje y intento de evitar los costos del gobernar, ¿no? Y que tenemos que consultarle a la gente absolutamente todo. El gran riesgo de este asunto es que caemos en una suerte de populismo 101, ¿no? Más básico e imposible. En cierto sentido, los representantes quieren ser irresponsables, no quieren tener que responder frente a las acciones que ellos deberían hacer. A ver, necesitamos de buenos políticos y es fundamental y bienvenido sea, necesitamos instituciones sólidas. Y esto viene con costos y viene con premios también, pero sin esto no funciona la democracia ni aquí ni en ningún otro lugar del planeta. Entonces, creo que en gran medida la élite política, y la élite lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Este grupo de ciudadanos que aman la cosa pública, tiene que ser responsable y tiene que jugársela y tiene que ofrecer ideas un poco en el tono de que Janina nos decía. Los mecanismos de democracia directa en la mano de los ciudadanos son mecanismos correctores y complementarios a la democracia representativa. Si no tengo lo que corregir y no tengo lo que complementar, no puedo tener mecanismos de democracia directa. Y aquí viene un poco lo que argumentaba en la mañana frente a estas ideas que hemos venido escuchando de la democracia directa barrial. No tengo a quién corregir ahí, no tengo a quién amenazar, no tengo que ajustar porque no tengo presupuesto, no tengo jurisdicción, no tengo absolutamente nada. Entonces, evidentemente, los diversos niveles en los cuales los mecanismos de democracia directa se pueden utilizar tienen que estar correspondidos por niveles administrativos de la democracia representativa, si no, estamos como nadando en un vacío. Relevancia en el contexto político actual de la democracia directa. Bueno, sinceramente creo que va a haber una época en que nadie se va a acordar que hubo una época en que los ciudadanos no teníamos la capacidad de corregir a las autoridades que nosotros mismos elegíamos. Es decir, quizás la gran pregunta que tenemos que hacernos ahora es ¿cómo convencemos a los que están en el poder hoy de aceptar que nosotros podamos corregirlos independientemente de los deseos de ellos? Es decir, ¿cómo
esta gente, cómo podemos convencer a alguien que tiene un monopolio del poder a aceptar que puede perder perfectamente el monopolio del poder cuando los ciudadanos quieran. No es una pregunta fácil, pero el hecho de que el 25% de los países del planeta hoy en día tienen en el ámbito nacional la posibilidad de permitirle a los ciudadanos de hackear al poder político, significa que en algún momento, por lo pronto en estos 25% de los países del mundo, estos o el constituyente o los legisladores aceptaron perder el monopolio del poder que tenían en sus manos. Hubo algo que pasó. Sería sumamente interesante saber qué fue lo que pasó. Respecto a las ventajas, para ir cerrando un poquito frente de los mecanismos de democracia directa frente a otras innovaciones, yo creo que es un mecanismo justo, es un mecanismo que, si está bien definido, es certero en el sentido, no en los resultados, sino en el procedimiento. Y esto nos asegura muchas cosas. El voto tiene que ser secreto, el voto tiene que ser universal, los procedimientos son claros y eso nos da seguridad. No nos basamos ni nos tenemos que fundamentar en la existencia de una suerte de superciudadano en el cual creemos que tiene hambre de participar más y más y más. Posiblemente no. Yo creo que esa es una asunción realmente peligrosa que muchos hacemos. El ciudadano quiere participar. Bueno, algunos ciudadanos querrán participar, otros ciudadanos no quieren participar, pero eso no significa que quieran dejar totalmente la posibilidad de transformar su futuro cuando ellos lo consideren necesario. Quizás, por último, los riesgos. Bueno, evidentemente los riesgos de la democracia directa radica en, y vuelvo a la pregunta número 2, en la tentación de dejar que la ciudadanía decida absolutamente todo. Y no sé si recuerdan en la presentación que hice hoy en la mañana, en la diapositiva, que habían 11 votantes, 11 preguntas. Podemos tener una decisión mayoritaria en estas 11 preguntas, pero en el total del asunto, la mayoría de la población queda absolutamente en el lado minoritario. Entonces, ¿cómo es posible que si todos decidimos por mayoría en 11 cuestiones, quedemos en minoría la mayoría de los ciudadanos? Bueno, es perfectamente posible. Y esto puede generar, abrir la puerta a enormes frustraciones. Frustraciones porque los representantes no hacen el trabajo a los cuales los llamamos a hacer y no cumplen su palabra por lo pronto a nivel programático de lo que nos dijeron que iban a hacer. Tentación de los representantes a lavarse las manos, ustedes decidan, el pueblo decide, pero la voz del pueblo no es la voz de Dios. Muchas veces la representación trasciende solamente esta necesidad histórica de sociedades altamente complejas y enormes, donde no nos podemos juntar en el ágora, pero tiene virtudes intrínsecas la representación, de ponderación, de moderación, de negociación, que la directa a veces no nos los permite. Entonces, bueno, dejo por acá, te dejo a vos la palabra y ahí seguimos. Muy bien. Yo, con vuestro permiso, voy a coger un acento español más meridional que los actos anteriores. Como coincidimos en muchísimas cosas, tanto con David como con Janina, me voy a concentrar en lo que no coincidimos para que haya un poco de color. Lo primero que me gusta a mí decir sobre democracia directa es que se hace porque se quiere y porque se puede. Y aunque esto parezca un poco así como vehemente, la explicación más, si queréis, más técnica es porque se quiere, significa que hoy tenemos una obligación de ser representados y hay quien no quiere tener esa obligación. Entonces me parece como mínimo legítimo reivindicar ese retorno de soberanía. Podríamos ahora hablar de si eso es un derecho, si no lo es, autodeterminación individual o nacional, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso está ahí. Es un derecho que en algún momento entre Grecia y la democracia moderna se retrae y se eleva a otras instituciones. Insisto, estoy de acuerdo en algunos de los buenos motivos por los cuales pasa, pero hay otros motivos por los cuales uno querría recuperar eso. Entonces me parece muy legítimo, como mínimo, eso ya dejarlo ahí. Porque se quiere y porque se puede. Ha cambiado el mundo tanto en los últimos 5 años, 10 años si queréis, desde que tenemos redes sociales, 2003, 2004, 2007, no hace mucho más. Y si queréis internet, 2095 para todos, pero hace poco. Pero ha cambiado tan brutalmente como cambió con la revolución industrial y la revolución científica, que como mínimo repensar las instituciones que llevan 400 años funcionando con unos supuestos que ya no aplican la mayoría de ellos, como mínimo me parece un ejercicio de honestidad intelectual, es decir, ha cambiado el mundo, no va a cambiar hacia atrás nunca más. Esto es como la revolución del neolítico, insisto, la revolución industrial.
vamos a cuestionar lo que tenemos en marcha, que ha funcionado muy bien esos 300 años, genial, pero igual hay que planteárselo. Y con ello voy a otro tema que es, y lo pongo el ejemplo con el aprendizaje, porque se ve a lo mejor menos desapasionadamente. En aprendizaje ya no hay ni e-learning ni hay formación presencial, hay un blended, hay una mezcla donde se da de todo. Nadie piensa ya que en un aula nadie vaya a mirar la Wikipedia cuando esté en casa, y nadie piensa que uno estudiando solo por internet no se va a encontrar con sus colegas en el bar y debatir sobre Kant o sobre Popper. Eso ya es así. Entonces pensar en lo que tenemos dos extremos, representativa versus directa, yo personalmente no lo suscribo. Creo que hay un batiburrillo en medio, cada uno se puede posicionar tan cerca de un extremo como de otro, pero se me hace imposible pensar que uno pueda estar en ninguno de los dos extremos, por cuestiones fácticas, porque no se puede, creo. Entonces, para mí ya esa parte del medio es democracia deliberativa, entonces ya cambiaría el título de las jornadas, ¿no? La democracia deliberativa en el siglo XXI, porque para mí va a ir por ahí todo el rato lo que voy a decir ahora, ¿no? En cualquier caso es cómo se complementan estas dos instituciones, la democracia directa y la representativa, en una suerte de democracia deliberativa que ya es así por construcción, porque ha cambiado el mundo, porque quiero recuperar esa soberanía, y vamos a ver cómo va. A partir de ahí, dos grandes ventajas, verticales y horizontales. Verticalmente, subsidiariedad, acercar al máximo donde se van a aplicar las medidas a donde se toman las decisiones. No tiene sentido que un señor en Bruselas diga cómo se va a pintar la escuela de mi hija, y probablemente tampoco tiene sentido que en la escuela de mi hija decidamos cuál es la política de fronteras de la Unión Europea. Bueno, estaría bien que hubiese alguna, pero seguramente no sería el mejor sitio, ¿no? Entonces, verticalmente tiene mucho sentido la democracia directa porque acerca la toma de decisiones a dónde se van a aplicar, y horizontalmente, aunque acepto los riesgos que tiene sobre mayorías aplastantes, etcétera, hablamos de eso después, también es cierto que las experiencias que hay nos dicen que hay nuevas minorías que se pueden articular con masa crítica y tienen voz. Cuando hay democracia directa, si reubicamos o recapacitamos o reconsensuamos las demos, somos capaces de tener nuevas mayorías. ¿Qué quiere decir esas demos? Pues quiere decir que si va a educación, a lo mejor, con todos mis respetos, David, que igual no tiene hijos en la escuela de mi hija, pues no tiene que votar. Solo tengo que votar yo y mi mujer y mi hija a lo mejor, y los profesores de mi hija y los compañeros de mi hija. Pero David no, aunque viva en Lérida. Entonces, esa resignificación del demos, de quién vota, esos nuevos consensos, mayorías, no sé cómo lo habéis llamado antes, ¿no? Eso es una nueva forma de articular nuevas mayorías donde antes había minorías aplastadas por esas mayorías. Es cierto que no todo el mundo quiere participar, y hay un artículo precioso de Joan Font, que creo que viene mañana, sobre Stealth Democracy, que es la gente no quiere participar salvo que las instituciones, y ahí estamos de acuerdo con David, funcionen. Pero lo que dice ese mismo artículo es: yo no quiero participar, dejadme en paz, pero si veo que esto no funciona, quiero participar. Entonces, sí es cierto que cada vez más vemos que la gente quiere participar o cuando está roto, o para arreglar lo que está roto y diseñarlo de nuevo para que funcione solo. Es decir, yo no quiero participar todo el día, pero sí para rediseñar instituciones que se han roto. Se han roto porque hay corruptos, sí, seguro, vale, pero sobre todo porque el mundo ha cambiado. Y vuelvo al principio, ¿no? Ha cambiado tanto el mundo que pensar que esto puede seguir funcionando como funcionaba se me hace muy difícil de pensar. Ventajas, y volviendo a mi tema de representativa, no, antes la he puesto aquí, ¿no? Representativa directa, para mí no es tanto esos dos extremos, sino esa deliberación y sobre todo saber escuchar. Hablamos antes de los consensos, de los mínimos. Creo que una de las grandes ventajas de la democracia directa es detectar patrones y detectar mayorías o comportamientos, o tendencias, si queréis. Patrones, tendencias, nuevas mayorías, es decir, mapear, cartografiar. Porque la gente puede diagnosticar, que es una parte que dejamos siempre fuera de la toma de decisiones, puede deliberar, puede negociar entre ellos, además, a partir de esa deliberación, poder decidir entre ellos qué opciones hay y cuáles son las mejores, decidir, por supuesto, y luego diagnosticar el impacto de la decisión, que en el fondo es la rendición de cuentas. Entonces, de nuevo, no es tanto voy a votar si la diagonal la unimos por una plaza o por otra, sino vamos a diagnosticar bien los problemas para que, eso sí, el tomador de decisiones, cuando yo no quiero participar, lo puede hacer mucho mejor. Eso también es democracia directa. Sobre los costes, sobre los riesgos, el obvio, decisiones desinformadas. Si creo en la democracia deliberativa, no puedo creer en una democracia directa sin información y sin deliberación. Eso es un coste personal y un coste de oportunidad. Es decir, todo el rato que yo estoy votando,
no estoy trayendo a la mesa de mi casa cosas con las que mis hijos van a comer, ¿no? Ya no es solamente que perdamos tiempo, que es una de las cosas que se dice en democracia directa, ¿no? Perdemos mucho tiempo en deliberar. Es que, bueno, el tiempo que pierdo yo, que no soy, digamos, no me pagan por deliberar, también está ahí. Y luego, evidentemente, ese incremento en la toma de decisiones. Aunque, de nuevo, creo que normalmente, con eso termino, no se tiene en cuenta el tiempo que uno tarda de más, si delibera mucho en tomar la decisión, con el tiempo que uno tarda en, si queréis, arreglar los pollos. Es decir, todo el tiempo que uno está deliberando normalmente genera consensos que después tienen muchas menos crisis. Entonces, a veces creo que nos hacemos un poco de trampas. Esto se alarga por aquí y por aquí ya está. No. Las crisis que tenemos hoy en día en la democracia representativa, cuando no funciona, suelen ser mucho más costosas que a menudo deliberar más por delante y hacer, de nuevo de acuerdo con David, diseños institucionales mejores. Entonces yo con eso termino, sobre todo con esta idea de rediseñar, aprovechar para tener nuevas mayorías, nuevas voces, nuevos planteamientos, nuevos protocolos, nuevos procesos, y que por supuesto el gobierno acompaña, pero no es que reniegue de su obligación, sino que hace otra función, que es hacer de plataforma para que el ciudadano pueda apoderarse más de sus decisiones. ¿Quieres intervenir? No, quizás abramos exacto. para... Vale, sí, es lo que iba a proponer. Sí que pediros disculpas porque, bueno, porque no os he dicho qué preguntas les habíamos hecho, entonces han estado respondiendo preguntas que no conocíais, ¿no? Que básicamente eran cuál es la potencialidad de la democracia directa a nivel local, la relevancia de la democracia directa en el contexto histórico actual, las ventajas de estos mecanismos y también los riesgos. Y de hecho, ¿no? Cogiendo un poco los tres han mencionado los mecanismos de democracia directa como un sistema de control, incluso de fix-up, ¿no? de reparación de esa democracia que es derrota, que comentaba ahora Ismael. Y ahora sí que, a diferencia en la otra mesa que hemos tenido creo que 3 minutos y medio para hacer preguntas al público, porque como estábamos los partidos políticos lo hemos hecho muy participativo, ahora tenemos 40 minutos para poder hacer un poco más de debate, que creo que después de todo el día de jornadas también es lo que más o menos puede tener sentido. Sí, un debate que os pido eso, que esté orientado en en estas preguntas de la potencialidad a nivel local de la democracia directa, a la relevancia en el momento histórico actual, los riesgos y las ventajas. Que ens serveix també, volia fer la primera intervenció però que no hi ha hagut molt temps, però crec que ens serveix igualment, no? Que seria, una és una paraula que es diu maduresa i l'altra seria ajuda, no? Ajuda per a aquesta maduresa, perquè si no hi ha... Disculpa, te molestaría preguntar en castellano porque no entiendo. Vale, de acuerdo. Gracias, muy amable. No, decía que una cosa una palabra que me gusta es la maduración y la otra la ayuda a la maduración. Porque creo que casi me atrevo a decir que no estamos preparados para una democracia directa bien hecha, ¿no? Porque quizás por falta, una cosa primera que es por falta de comunidad. Si donde vivimos no nos conocemos mucho, primero esto, ¿no? Falta poder contactar con la gente y poco a poco poder plantear cuestiones más que sectoriales que afecten a todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, yo también lo que les pediría a los partidos políticos es no tutelaje, sino esa ayuda a crear lo que nosotros quizás no tenemos costumbre de hacer, ¿no? Que es eso de hacer comunidad, que comenzando por yo mismo, que soy un poco tímido, ¿no? Pero creo que es muy necesario. Y
yo creo que el peligro de la democracia directa es que no haya o que haya poca, ¿no? Y diré un ejemplo de democracia que no sé si funciona o no, pero por lo menos estamos haciendo una labor y creo que estamos ya bastante maduros, que es la Asamblea de Barrio por un Turismo Sostenible, que hace tiempo, bastante tiempo, nos reunimos 7 o 8 personas en el barrio del Gótico, en la Asamblea del Gótico, y comenzamos a hacer 10 puntos reivindicativos, también ligado con la problemática del habitaje que hay poco, ¿no? Y poco a poco se ha ido creando en todos los barrios y hay una sensibilidad respecto a eso. Yo creo que es un ejemplo de que sí podemos y sobre todo con Internet, pues yo creo que también puede cambiar mucho, ¿no? Y también creo que el Ayuntamiento de Barcelona está en este sentido de dar participación por Internet, que lo está haciendo bien. Gràcies. Més paraules? Vale, comencem per aquí. O sigui, aquí al davant era la primera paraula. Sí. Després fem... Si us sembla, fem 4 o 5 intervencions i després passem a la taula i anem fent una mica de ping-pong. Buenas tardes, gracias por las exposiciones, muy interesantes. Se ha constatado, se ha dicho en la mesa, se ha dicho anteriormente también, que los políticos tienen miedo a la democracia directa por lo que significa de pérdida de poder, por los que pueda pasar. Lo cierto es que los ciudadanos estamos aterrados con algunas de las decisiones que se toman por parte de las instituciones. En nuestro caso tenemos, en el caso español, el caso de las renovables, como tenemos el sistema energético, tenemos la plataforma Castor, tenemos el caso Gürtel, el rescate bancario, los EREs de Andalucía, el caso Palau y el 3%, en definitiva, las bases para la crisis actual que estamos teniendo. A ver, no se trata de que la ciudadanía no crea en el sistema ni tenga que tomar todas las decisiones. Se trata de que el Parlamento legisle, el Gobierno gobierne, pero que lo hagan bien, no que lo hagan mal. Entonces, en los casos en que lo hacen mal o que los ciudadanos creen excepcionalmente que lo hacen mal, es cuando la ciudadanía debería tener los mecanismos para poder intervenir. No debe ser tan peligroso cuando el 25% de los países incluyen mecanismos de democracia directa en su constitución o en su proceder. Yo quiero lanzar el mensaje de que la ciudadanía en general no queremos decidirlo todo. Miren, el mejor referéndum es aquel que no se celebra. Es aquel que las instituciones ya saben de antemano qué es lo que piensa la ciudadanía, qué es lo que desea, lo que anhela, y por lo tanto actúan en consecuencia. Por lo tanto, lo mejor es que no haya nada que enmendar. En definitiva, solamente lo que se pretende por parte de la ciudadanía en ese contexto de democracia directa es intervenir solo cuando sea preciso y hacerlo con un debate, con información y debate previo. En definitiva, es un tema de confianza. Si los ciudadanos hemos confiado en el sistema político y en los políticos durante tantos años, a pesar de las barbaridades que están haciendo, hombre, no creo que sea mucho pedir que los políticos confíen en los ciudadanos que un sistema de implantación de democracia directa no nos va a perjudicar en conjunto, sino que nos va a beneficiar. Hasta aquí es una exposición. La pregunta en concreta es, ¿y cómo convencemos a los políticos de que tengan la confianza suficiente para que permitan a la ciudadanía tomar sus propias decisiones cuando ellos sean incapaces de tomar las correctas? Bé, gràcies. Alfons, hi havia l'Ernesto, el Antonio. Hola. Bueno, primero muchas gracias a la organización por este foro y a los ponentes por esta mesa. Tenía una pregunta para Janina, pero bueno, como no está, pues se la hago al resto de los ponentes. Y es que, bueno, Janina ha comentado un riesgo que existe en la democracia directa
y es el de generar frustraciones en la ciudadanía cuando no se pueden cumplir las expectativas, cuando lo prometido, pues en este caso, ha puesto el ejemplo de Madrid, donde bueno, pues la votación que se realizó sobre la propuesta de una tarjeta unificada de transporte iba a generar una serie de frustraciones porque las competencias no pertenecían al ayuntamiento, pertenecían a la comunidad autónoma con una cierta participación del ayuntamiento, pero no completa. Pero sí que es cierto que en lugares donde no se tienen las competencias, este tipo de mecanismos pueden obligar a forzar a las instituciones que sí que tienen las competencias a dar una respuesta, a movilizarse en base a lo que dice la ciudadanía referente en torno a una cierta institución. Y además eso creo que en la ciudad de Barcelona tiene bastante relevancia porque hay temas tan sensibles como el habitatge, como la vivienda, en los cuales no todas las competencias, y de hecho muchas competencias importantes no pertenecen al ayuntamiento, pero sí que es cierto que se podría utilizar mecanismos de democracia directa para intentar forzar a las instituciones que sí que los tienen a dar una respuesta y a posiblemente movilizar o mover pues determinadas acciones o ideas que se tienen en torno a esos temas. Entonces, bueno, me gustaría saber qué opinión tienen sobre esta posibilidad de utilizar democracia directa para situaciones en las que la institución correspondiente no tiene las competencias. Vale, hacemos las dos del fondo y volvemos a la mesa. Hola. Sí, quería hacerle una pregunta a David, sobre todo por el título de la sesión, Riesgos y virtudes de la democracia directa, sobre todo por los riesgos. Quería saber tu opinión sobre el proceso que se pretende llevar a cabo en Venezuela, en la Asamblea Nacional Constituyente, porque bueno, la Constitución del 99, como Janina lo mencionaba hace un rato, establece, como muchas otras constituciones, que la soberanía reside irreversiblemente en el pueblo y este es anterior y superior a la constituyente. Y por lo tanto, tiene el poder originario para convocarla. Mientras que el presidente de la República es un poder constituido y por supuesto, tiene que estar sometido a la voluntad del Estado. Eso de entrada ya la hace antidemocrática y anticonstitucional. Pero además, en segundo lugar, también se establece arbitraria y unilateralmente, autoritariamente, que el pueblo puede estar dividido en sectores establecidos obviamente desde el propio gobierno, en donde te pueden colocar etiquetas de deportista, militar, profesora, etcétera, y entonces ahí se rompe otro principio, que es que el pueblo es uno y es indivisible. Y en tercer lugar, la forma en que se puede pervertir la organización de los circuitos electorales en municipios para beneficiar obviamente así a municipios que un municipio que tenga 1000 habitantes tenga mucha más importancia que uno de 100.000, aprovechando obviamente eso porque se sabe cuáles serían los resultados si se organizara de otra manera. Gracias. También agradecer la oportunidad de haber escuchado las ideas en la mañana y contrastarlo con esta mesa de pros y contras. Y por eso quería retomar algo que fue tu exposición hoy más rápido que ayer, David, que tiene que ver con este mecanismo de ponerse de abogado del diablo, de las innovaciones democráticas, ¿no? Para quien no estuvo en la mañana o ayer, insistías tú que había 3 formas de innovación democrática. Una que tendría que ver con gobierno representativo, que lo acabas de dejar muy claro ahora, ¿no? Lo que se puede mejorar, se debe mejorar, etcétera. Pero luego tú dividías lo que serían lo que decías o encasillabas rápidamente como innovaciones neotocquevillianas, con la crítica que le hiciste, y luego lo que sería democracia directa con la explicación detallada que hiciste. Si no es un abuso, David, te quería pedir si puedes cambiar el sentido de tu abogacía del diablo y pudieras entonces criticar estas limitaciones de la democracia directa en términos de capacidad de construir diálogos, digamos, que profundizan la incorporación de las minorías o de las voces minoritarias, por un lado, pero también que nos pudieses dar, como abogado del diablo, cuestiones positivas de lo neotocquevilliano en términos de casos precisos. Es decir, cómo, pensando además que es esa riqueza lo que tiene la propuesta normativa que en este momento está decidiendo en Barcelona, que también nos pudieras dar puntos positivos de cómo las empresas neotocquevillianas o las innovaciones democráticas neotocquevillianas tendrían que tener
un peso específico en esa normatividad. Gràcies. Bé, si us sembla, tornem a la taula, volvemos a la mesa i després continuem anem a l'altra banda de la sala. Ya, buenísimo. Muchas gracias por las preguntas. Empiezo por el principio. Muchas veces cuando presento alguna de las ideas sobre democracia directa en contextos fuera de Europa, me dicen, claro, la democracia directa funciona en Suiza porque son suizos. Obvio, todo funciona en Suiza. Cualquier cosa que pongamos en Suiza va a funcionar porque son suizos. Lo que no se menciona muchas veces es cuando Suiza comienza con esta experiencia de la democracia directa ya 3/4 partes del siglo XIX, 1874, 1880, era el país más pobre de Europa, con un capital social realmente endeble, salvo en algunos pueblitos alpinos donde existía el Landsgemeinde, pero fuera de eso, que es la reunión comunal a mano alzada, pero fuera de eso no había nada. Era meramente un collage de regiones muy pobres. No había capital social, no había capital político. Es más, si uno se pone a hilar más fino, la democracia directa suiza es una imposición napoleónica. El primer plebiscito que se hace en Suiza en 1848 fue una imposición napoleónica, básicamente. Entonces, aquí cabría preguntarse si la democracia directa necesita de ciertos prerequisitos. Yo creo que no. Yo creo que como la democracia representativa no es necesario tener un nivel de desarrollo particular o un nivel de capital social o lo que fuese, porque justamente es la práctica de estas instituciones la que moviliza y cataliza en gran medida el capital social que hay en un país o en una sociedad determinada. No podría estar más de acuerdo con el compañero que dice que el mejor referéndum es el que no se celebra. Efectivamente, hoy lo trataba de explicar. Una de las mayores virtudes que puede tener la democracia directa es cuando funciona como mecanismo de amenaza. O nos tomás en cuenta o te hacemos un referéndum contra esta ley. O nos tomás en cuenta o hacemos una iniciativa popular para reformar la Constitución porque no nos escuchás. Evidentemente, y así nos demuestra la experiencia, por lo pronto en los países donde se usa o en los lugares donde se usa de forma más intensa, la democracia directa saca sus mejores bríos justamente cuando no la vemos, es cuando mecanismo de amenaza hace que los políticos nos tomen en cuenta por defecto, porque si no saben que le van a pasar mal en las urnas. Como nadie quiere pasarla mal en las urnas, están todos los incentivos puestos a tratar de conseguir consensos amplios previamente a la aprobación de cualquier legislación. Lo que significa necesariamente que hay que transar. La negociación involucra que ni tu idea ni la mía, sino un híbrido es lo que va a salir, justamente. Entonces, efectivamente, la democracia directa, y bueno, ahí me voy a enganchar con la última pregunta sobre ser abogado del diablo con la democracia directa. Pero sí, efectivamente, los mejores bríos es cuando no la vemos y cuando funciona como mecanismo de amenaza. Respecto a la tercera pregunta, de usar los mecanismos de democracia directa como herramientas de movilización, presión, sobre temas que no son de su competencia, yo no podría estar más en desacuerdo con eso. Me parece que la instrumentalización de un instrumento político para fines que no son su cometido, eso es una muy mala combinación. ¿Quieren saber qué opina la gente en determinada calle, barrio, manzana? Bueno, se hace una buena entrevista, es mucho más barato, mucho más eficiente, mucho más razonable que esta cosa simbólica que va a generar la frustración cuando le damos a la gente un bluff o le hacemos creer que va a decidir sobre algo sabiendo que no lo va a poder decidir porque no tiene las atribuciones para decidirlo. Entonces, yo creo que es mucho peor la enmienda que el soneto en ese caso. Las instituciones políticas tienen que ser usadas para lo cual fueron diseñadas, pero no justamente para hacer una presión sobre lo cual no tienen sentido de ser. El voto directo en un sí o un no sobre una materia que después sabemos que no tiene injerencia alguna y que no tiene efecto alguno legal, no es vinculante y ni siquiera nos obliga a comprometernos, yo creo que exacerba la frustración justamente no solamente con la democracia directa sino con el funcionamiento democrático en general. Y bueno, sabemos, la historia nos demuestra en América Latina y en otros lados cómo a veces la democracia se nos va de las manos y bueno, los costos son mucho más grandes, ¿no? En relación a lo de Venezuela, ¿qué te puedo decir? El ejemplo de dictadores usando plebiscitos o
usando de forma estratégica la movilización popular no es nueva. La idea de dividir a la sociedad en corporaciones tampoco es nueva. Esto ya lo hizo Mussolini en los años 30, en los años 20. El famoso fascio, ¿no? La representación por sectores. Vos sos obrera, vos sos deportista, vos sos artista, y bueno, cada uno tiene una cuota de poder y entre ustedes grupos de poder se van a poner de arreglo mientras yo esté de acuerdo. Lamentablemente, Venezuela, creo que ya hace tiempo dejó, muy lamentablemente, cualquier vestigio democrático básico de aseguramiento de las libertades individuales. El mero hecho que hayan presos políticos, que haya tortura, lo atestigua. Es increíble porque Venezuela es un país apasionante, maravilloso, que va a contrapelo de América Latina, ¿no? Cuando Venezuela sirvió como refugio para todos los latinoamericanos que escapábamos de las dictaduras, era de las pocas democracias que existía en el continente, y ahora que básicamente estamos todos de acuerdo con ciertas normas básicas del funcionamiento político, es Venezuela el que se va para el otro lado. Es como un país muy raro y maravilloso, por cierto. Y por la última parte que tú mencionabas sobre la alteración artificial de los distritos para sacar provecho político, tampoco es novedoso. De hecho, en inglés hay un concepto que se llama gerrymandering, que es la alteración artificial de los límites de los distritos políticos para sacar réditos políticos. En Estados Unidos esto se conoce de la A a la Z y justamente viene de ahí en Massachusetts el uso de este concepto. Por último, respecto a las visiones, a ser abogado del diablo conmigo mismo, bueno, no me es difícil. Yo no soy un militante de la democracia directa, simplemente la planteo como una de las opciones viables que tenemos dentro del menú de pequeños arreglos que se podría hacer al funcionamiento democrático en general. Pero efectivamente, la democracia directa tiende a polarizar temas. El mero hecho que tengamos que responder un sí o un no, en la mayor 99% de los casos donde se usa democracia directa, evidentemente genera una fractura de la opinión pública. Una fractura que a veces es necesaria para después juntarla. Pero en última instancia estamos dicotomizando temas de asuntos públicos en un sí o un no, cuando sabemos que muchos de los temas, si no la mayoría, caen en un so o un ni, ¿no? Es un poquito de cada cosa, pero nos ayuda, nos señala el camino a seguir. Y justamente dentro de lo que hablaba ayer y hoy un poquito de los enfoques neotocquevilianos, quizás un poco como conservadores que se basan en esta idea del super ciudadano, que estamos esperando cosas que quizás no existan. Efectivamente, hoy nos contaban del Oregon Citizens Initiative Review. Me parece que es una cosa sumamente interesante para emular e inclusive profundizar y mejorar aquí y allí. Se podrían hacer cosas sumamente interesantes. La idea de la selección aleatoria de un grupo de ciudadanos que más o menos se aproximen a la heterogeneidad social para ofrecer una alternativa o para destilar mejor las opiniones que de otra forma que serían capturadas por opiniones maximalistas. Eso es algo notablemente virtuoso. El problema es que muchas de estas instituciones son extremadamente caras y requieren una batería de recursos temporales y económicos que muchas sociedades no se pueden dar el lujo de tener, y la gente menos. O sea, si trabajamos 12 horas por día, tenemos que acostar a los chicos, darle de comer, bañarnos, dormir, ¿cuándo? Es realmente muy complicado. Lo que no significa que estemos evitando, o la ciudadanía quiera, como decía Ismael, quiera evitar a toda costa la participación. No, el ciudadano es ciudadano. Hay gente que quiere participar más, hay gente que no quiere participar más, hay gente que solamente quiere usar la participación como un joker o un as en la manga. Pero efectivamente, el marco analítico que discutíamos ayer y hoy muy al principio de mi presentación, es simplemente una hoja de ruta para entender y desglosar un poco las tradiciones de estas innovaciones democráticas. Pero en realidad sabemos muy bien que todas estas son una zona gris y es difícil hacer cajoncitos tan nítidos como los dibujé, son mucho más borrosos. Entonces, la democracia directa efectivamente polariza, la democracia directa simplifica a veces temas que de otra forma no deberían, y sabemos que no tienen una solución tan fácil. Y eso. Yo voy a empezar por una parte que estoy de acuerdo sobre
la parte del capital humano, del tejido social, que no es necesario, sino que al final a bailar se aprende bailando, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Pero también diré que eso es un círculo virtuoso que hay que aproximarlo en algún punto. Entonces, en algún punto hay que entrar. Hay un punto de partida que es vamos a empezar a participar y ya aprenderemos, pero yo creo que otro punto de partida interesante que es vamos a empezar a hacer tejido social y hacer comunidades. Y voy empezando a responder, no tanto a ver qué comunidades puedo crear, sino qué comunidades existen ya y están funcionando. Voy a poner 3 ejemplos fáciles. Una es comunidad de cuidadores, gente que sobre todo en temas de enfermedades raras, pero en general en todas, cuidadores, que quiere decir padres, familiares, profesionales, que tienen cuidado de enfermos o de ancianos y que se articulan entre ellos para compartir prácticas, compartir consejos, compartir círculos de ayuda, etcétera, y que tienen muy bien diagnosticados algunos de los problemas de las enfermedades o del tratamiento, o de la cura, y en algunos casos incluso saltan, llegan al punto profesional e interlocutan con los profesionales, y esa comunidad se agrega con profesionales donde tratan conjuntamente enfermos, cuidadores y profesionales investigadores, tratan las enfermedades y las investigan dentro de la misma comunidad. Es un caso real o varios casos reales. Otra comunidad de aprendizaje, donde maestros y aprendices, conjuntamente o por separado, articulan proyectos de innovación educativa, de innovación de aprendizaje, y aprenden juntos, comparten prácticas, comparten protocolos y empiezan a articularse y empiezan a diagnosticar bien cuál es el problema del sistema educativo, por poner un ejemplo. Y el otro, el sistema de gestión pública, pues comunidades de profesionales, de funcionarios que viendo lo mal que funciona el sistema acaban articulándose entre ellos, muchas veces a costa de sus propios beneficios laborales o de sus propios incluso coscorrones profesionales, y acaban articulando comunidades de mejora de gestión, de innovación en la gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Problema, la cadena de transmisión está rota. He puesto 3 ejemplos, pero podría haber muchos más de cómo está rota la cadena de transmisión entre el tejido social articulado, que funciona muy bien. Pongo casos que funcionan, hay los que no funcionan, pero y cómo eso no tiene unos partidos políticos, unos sindicatos, unas ONGs que tiran de esa comunidad para tomar decisiones. Hay excepciones, seguro que sí, pero lo que tenemos ahora mismo son grandes instituciones muy desconectadas de ese día a día que no obstante funciona. Y para que no parezca que es una opinión mía, desde 2004 hasta 2014 más o menos, que es cuando Podemos revierte un poco esta tendencia, lo que vemos es que la intención de voto en España cae estrepitosamente y se sitúa en algunos casos casi en el 50%. Pero esa gente que no querría ir a votar, que al final va a votar, porque prefiere que no salgan unos o no salgan otros, hacen cosas. En Barcelona, por ejemplo, hacen cooperativas. El crecimiento del cooperativismo a partir del 95 es brutal. No solamente en consumo agroalimentario, sino prácticamente en todo. Entonces son gente que, como ve que la política está encasquetada, no está encasquillada, van a hacer otras cosas. Pero el tejido social está, pero la cadena esa cadena de ensamblaje o de transmisión no funciona. Entonces, sí, el movimiento se demuestra andando, pero hay sitios donde ya funciona que están ya regados y que solo hace falta casi abrir el huerto y coger los frutos, ¿no? A partir de ahí, y voy empalmando con cómo comencemos a los políticos. Hombre, cuando tienes gente que diagnostica tan bien, y eso, insisto con mi discurso de antes, para mí la democracia deliberativa o de la directa es ese nombrar y contextualizar, en los anglosajones le llaman ese naming and framing hace 1000 años, ¿no? Que es, ¿cuál es el problema? No hay un problema, hay muchos problemas, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Qué problemas hay para un mismo diagnóstico, digamos, ¿no? Pues, ostras, vamos a verlo. Eso para los políticos, ¿cómo los convencemos? Una, aportándoles flexibilidad. En la mesa anterior, lo siento, no recuerdo quién era, y si lo recordáis, pues no, a ver que no lo recordáis, pero se decía que yo tengo un programa, pero vamos a ver, los programas son monolíticos y ni siquiera están de acuerdo los miembros de un propio partido. En España, digamos, si eres de derechas eres católico, y si eres de izquierdas eres ateo. Oye, yo es que soy creyente, pero soy de izquierdas. Pues no votas, porque no hay ningún partido que vaya a votar por eso, ¿no? Porque el programa no te lo permite. Oiga, esto te va a dar cintura para poder, cuestiones que no están tan claras o que incluso tienen muchos matices, poder articular esa cintura. Articulando cintura, 2, disminuir el conflicto. Lo he dicho antes, no lo voy a repetir ya, ¿no? Pero la gestión del conflicto, la previsión del conflicto, la gestión de las cuestiones conflictivas antes que la resolución del conflicto, me parece como mínimo una ventaja para un político que además va a querer ser reelegido más adelante. Creo que también
cuando la gente pide, lo diré al revés, esto es como Spiderman, un gran poder, una gran responsabilidad. ¿Que quieres soberanía? Pues quieres responsabilidad. ¿Responsabilidad qué quiere decir? Pues que no puedes venir con gilipolleces. Es decir, cuando viene alguien al ayuntamiento a criticar algo, le vamos a dejar decidir, pero con la condición de que se informe, que delibere, que hable con los demás, que sea educado, que se puede ser que no polarice. Ostras, eso cuesta mucho empezar, pero después el tejido social que se genera y los círculos virtuosos son muy altos, yo creo. Y por último, la última ventaja que yo creo, la última cosa que yo le diría al político de por qué y cómo lo convenzo, va un poco ligada a lo que se decía sobre cómo podemos escalar el poder de lo local a lo global. El ejemplo mejor que tenemos, y hace mal decirlo por la regidora, pero la PA es un ejemplo espectacular de cómo se puede articular desde lo local, desde una comunidad de práctica que funciona muy bien, que diagnostica perfectamente un problema 7 o 8 años antes que el Parlamento. El Parlamento de Cataluña tardó 8 años en hacerlo y el Parlamento español casi 9. Entonces, diagnostica con 7 años de antelación, 8 años el problema, propone soluciones y en última instancia incluso propone una ley. Entre medias hace un montón de cosas a diferentes escalas, desde actuación en lo sub-ultra local, porque es en el bloque de pisos, no es en lo local, es en el bloque de pisos, hasta la ley. Incluso se llega, en algunos casos, a escalarlo a nivel europeo. Entonces, ostras, me parece que la posibilidad de sincronizar algunos pareceres me parece no solamente atractivo, sino muy fácil de hacer. En un momento donde estos partidos políticos no tienen arraigo social y lo de arriba, entre comillas, o sea, a los de nivel supralocal europeo les queda muy lejos porque son todavía pequeños, no hay una articulación europea de los partidos, aunque haya 720 diputados en el Parlamento Europeo. No hay esa articulación por arriba, por abajo están desarraigados, la ciudadanía ha demostrado que sí tiene esa capacidad de sobreponerse, de sobrelaparse y llegar a escalar las cosas. Hay 1000 ejemplos donde no ha funcionado, es verdad, pero de nuevo, si las instituciones acompañasen un poco más y en lugar de verse como rivales ciudadanos a instituciones, y lo digo por los dos, se viesen como socios, donde pueden diagnosticar problemas, no programas, que no los va a comprar ya nadie, ni siquiera los mismos partidos. Miramos la hemeroteca y vemos los partidos que están de acuerdo consigo mismos. Entonces, poder articular esas mayorías con la ciudadanía me parece muy, muy interesante. Hay muchos más ejemplos, muchos de ellos son partidistas, no los voy a poner, pero creo que esa posibilidad que se apuntaba es no solamente real, sino de un potencial muy grande. Y hago un pequeño apunte. En la medida que la tecnología mejore y tengamos medidas, digamos, de identificación que sean mucho más fiables a las que tenemos ahora y medidas de deliberación asistida por la inteligencia artificial que acrediten que podamos ponderar bien, y eso está ya aquí, los bancos ya lo están aplicando, en la política no lo aplicamos porque no queremos. Yo creo que esa posibilidad de escalar es mucho, mucho, mucho mayor de la que tenemos ahora mismo. Bé, passem a l'altra part de la sala per tornar a las preguntas. Solo tened presentes que tenemos 10 minutos de preguntas del público como muchos y luego queremos que puedan responder. Si no queremos que respondan, pues tenemos un poco más. Eso, te pediría que fuéramos breves. Bueno, no sé si había pedido la palabra alguien por aquí. Y si no, vamos allá. Aquí, al davant. Hola, sí, yo quería preguntaros sobre qué opinión tenéis del modelo del consenso sistémico que propone Christian Felber, en el cual lo que haces es no tomar la opción más votada, sino la que genera menor rechazo. Y entonces no polarizas porque cuando haces una propuesta haces 4 o 5 opciones o las que se hayan acordado y luego se vota y lo que se resulta de la elección es lo que ha generado menor oposición. Bé, doncs si no hi ha cap intervenció més des de la sala, volvemos si tenéis un ratillo para... Vale, no, hay otra intervención aquí. ¿Y alguien más querrá intervenir? Arratsaldeon, bueno, hola, vengo desde Vitoria, desde el País Vasco, del Ayuntamiento de Vitoria. Lo primero, agradecer al Ayuntamiento de Barcelona organizar esto, creo que son unas jornadas muy interesantes. Y yo simplemente
quería comentar dos ideas que no han salido, pero que yo estoy echando en falta todo el rato, ¿no? Estamos un poco hablando, yo estoy muy de acuerdo con lo que han comentado en la última mesa, ¿no? Sobre los riesgos y las virtudes, ¿no? Y que efectivamente estamos hablando, no es una contraposición, sino que la democracia directa y la democracia representativa no son dos polos, sino que la cosa está ahí en complementarse. A mí me gusta mucho las ruedas que suele establecer Tati, ¿no? Que para nosotros en nuestro plan de participación son un fundamento teórico muy importante, es decir, las tres ruedas que nos presentaba Fernando Pindado a la mañana, ¿no? La representativa, la deliberativa y la consultiva, ¿no? Que yo creo que es lo que tenemos que conseguir, es que funcionen las tres, ¿no? Pero nosotros un poco desde la experiencia yo veo dos cosas que quería introducir, ¿no? Uno, el tema de la cultura participativa. Hablamos mucho en políticas de participación sobre cómo activar esos elementos de democracia directa, sobre el tema de liberación. Quería preguntaros, claro, estamos hablando todo el rato de que la democracia directa se queda corta si no hay buenos procesos de liberación. Los procesos de deliberación se trata de que aumenten en calidad. Todos hablamos y sabemos que muchas veces lo que falla es cómo estamos llevando nuestros espacios de participación, al final se convierten en monólogos donde siempre habrán las mismas personas, donde al final no se ven puntos de vista distintos, donde damos más importancia a la cantidad de gente que va que a la calidad de que tengamos los distintos puntos de vista representados sobre un tema. ¿Podemos actuar sobre eso? Es decir, sobre las metodologías de deliberación, sobre la cultura participativa, sobre que aprendamos a ser ciudadanos donde desde nuestros intereses particulares vayamos construyendo intereses comunitarios y colectivos. ¿Estamos haciendo algo en los ayuntamientos sobre eso? ¿Tenemos una línea de trabajo en cultura participativa, en Escuela de Ciudadanía, en que realmente jóvenes, mayores, colectivos, asociaciones, que cambiamos los paradigmas de cómo estamos participando y deliberando, ¿no? O sea, me parece que es una idea muy importante, porque a veces parece que damos por supuesto que todo el mundo llega, todo el mundo sabe participar, todo el mundo sabe enfrentarse a una gestión del conflicto. Ha sido muy interesante a un compañero que le he oído, ¿no? Yo es que yo soy tímido y me cuesta, ¿no? el expresarme en público, ¿no? Etcétera. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo que los espacios de participación, si son adecuados, los tiempos, los horarios, etcétera, ¿no? Bueno, esa era una idea que quería introducir porque parece que no aparece y parece que la deliberación viene por sí sola, ¿no? Es decir, que todos sabemos deliberar y todos sabemos. Y luego otra idea que aquí la mayoría, supongo, de los que estamos aquí venimos del ámbito local, ayuntamiento. Yo siempre he hecho en falta, es decir, las políticas de participación no tienen nada que cuestionar a otras instituciones que no son las locales. Incluso cuando el compañero decía, pues igual es que el hacer una consulta por parte de un ayuntamiento, aunque no le competa, pues igual obliga a que otra institución, ¿no?, se posicione sobre eso. Digo, vamos a ver, yo me canso de decir, cuando empezamos a mirar las competencias en este país, el problema es que los ayuntamientos muchas veces somos, como decía un antiguo alcalde de mi ciudad, todo nos incumbe aunque no nos competa, ¿no? Pero claro, el asunto es que luego a los que les compete a veces parece que la cuestión, la cercanía y la subsidiariedad hace que asumamos absolutamente todo, ¿no? Cuando yo en el País Vasco las diputaciones tienen unas competencias muy importantes en temas tan importantes como pueden ser las políticas de juventud, las políticas culturales, etcétera, ¿no? Yo me canso de decir que tienen que tener e implementar políticas de participación. Yo no veo servicios de participación ni departamentos de participación ciudadana en las diputaciones vascas ni en las comunidades autónomas, que a veces parece que con tener una web, ¿no?, abierta al público y con capacidad de interacción ya hemos hecho políticas de participación, ¿no? Cuando hablamos de democracia directa, tenemos que cuestionarnos también democracia directa y democracia deliberativa en las instituciones que tienen competencias, ¿no? Digo porque si no la cosa también se me queda coja, ¿no? Parece que siempre el debate, yo echo de menos siempre bueno, yo aparte de la interacción que tiene que haber entre las instituciones, que es otra de las asignaturas pendientes, ¿no? Es decir, con las políticas. Bueno, me callo ja. Bueno, eren esas dos qüestions. Bé, jo tinc també una pregunta que ens han fet arribar per escrit del costat de la taula.
¿Cómo podemos participar los ciudadanos si el gobierno es un lastre porque actúa mal? ¿Y cómo es que los partidos no los nombran a las personas con discapacidad, solo lo hacen en las campañas electorales? ¿Cómo podemos cambiar esto? Si no hi ha cap intervenció més de la sala, tornem. Tenéis 5 minutos largos cada uno, porque así después yo hago un poco de spam de la jornada de mañana. Bueno, como veo que está despistado, voy a empezar yo. Mira, voy a empezar justo por el final, porque igual es amor patrio, pero en esta ciudad tenemos la suerte de que el partido que lleva, digamos, temas de participación se lo cree mucho. En la Diputación el partido que lo lleva es distinto al que aquí lleva participación y también se lo cree mucho, lleva gobierno abierto, y en la Generalitat lo lleva un tercer partido y también se lo creen mucho. Entonces, y están articulando en los 3 niveles políticas de participación, y me consta además que en algunos casos, y aquí se me puede, digamos, desdecir, pero se están coordinando. Seguramente está costando un montón, pero veo caras que hacen así, pero bueno, menos los que lo vemos desde fuera y hemos visto a veces épocas anteriores, creo que hay una cuestión importante, que es que hay una cierta sincronización. Y la hay, y aquí hago ya un capote, pero creo que la hay porque por primera vez he visto yo en estos 3 niveles de gobierno la inclusión de un factor o de un actor que otras veces ha quedado fuera, que es el técnico, el funcionario. No digo que estén todos puestos, ni digo que estén todos convencidos, ni que a todos les guste, ni que no se pueda hacer mucho más, pero lo que estoy viendo yo, y no solamente en este ayuntamiento, sino en otros ayuntamientos, cuando empieza a funcionar bien lo que decías tú, de cómo lo diagnosticamos, cómo sabemos si está el experto, si está el afectado, la pieza clave normalmente es el técnico. Normalmente está el político viéndolo desde arriba, está el ciudadano viéndolo desde dentro, y el técnico que es capaz de hacer de puente, en la medida que se le incluye, creo que aporta un valor brutal, a articular, a cambiar. Eso quiere decir que el político y el técnico tienen que entenderse bien, y que el técnico y el ciudadano tienen que entenderse bien. Pero de nuevo voy al círculo virtuoso o digamos vicioso. En cualquier caso, y cierro esta parte, creo que cuando se pone al técnico, al que está de pie en la calle y que tiene además un cierto poder para hacer las cosas, como mínimo para diagnosticar, las cosas funcionan mucho mejor. Sobre el consenso sistémico, ni sí ni no. Es decir, yo estoy en una organización que funciona bastante así y estoy encantadísimo de trabajar en esta organización, de formar parte de ella. Pero no es tanto que escojamos la peor de la opción menos deseable, sino el tema. Y creo que es una aproximación muy distinta. Es decir, aplicamos el tema del consenso sistémico, pero lo aplicamos para escoger los temas. Es decir, tenemos 2 temas, ¿no? Si las playas tienen que utilizarse de una forma o de otra, o si el tranvía de una forma o de otra. Y sobre las playas todo el mundo tiene muy claro que es un súper prioritario y que está muy claro. Y el tranvía, hay gente que dice, bueno, ¿y por qué el tranvía? ¿Y por qué no el coche? ¿Y por qué no el tren? Vale, pues vamos en lugar de enrocarnos en si el tranvía ha sido o no, verde, rojo o amarillo, vamos a lo otro. Ya, pero algún día tenemos que tocar el tranvía. Seguramente sí, pero tenemos tantas cosas por hacer y tanto tejido social por tejer, que creo que una cosa que funciona muy bien, y vuelvo a mi amada democracia deliberativa, es utilizar la democracia directa para escoger los temas, no tanto las soluciones, sino qué es lo primero que tenemos que atajar. ¿Cuál es el problema más gordo de todos? ¿Es el turismo, por ejemplo? Pues vamos allá. Y abandonemos otras cosas que a lo mejor no está tan claro los temas. Digo el turismo como podría ser otra cosa, Pero me suena que la diferencia entre escoger entre soluciones y buscar el consenso en soluciones y buscar consensos en temas es muy distinto, y creo que para mí es mucho más productivo, sobre todo cuando no hay esa cultura de debate, de deliberación atizada por medios de comunicación y partidos políticos, ir a escoger cuáles son los temas. A veces hay temas que hay que desencallarlos también, y ya está. Perdón. El tema de participación ciudadana, si lo hace mal, y las minorías excluidas. Ahora haré un poco de trampa, porque yo no tenía que hablar de esto, pero yo llevo un año analizando el proceso de Design Barcelona. No me paga el ayuntamiento, me pagan una organización de investigación de la India, así que no estoy vinculado con el ayuntamiento en este tema. Y lo que hemos visto en la investigación de Design Barcelona es que en la medida que se articulan procesos de participación alternativos y complementarios, no a los habituales, se generan, como decía antes, espacios para que participen otras personas, espacios para que las instituciones se vean reforzadas. Entonces, ha habido asociaciones de vecinos, etcétera, que se han visto reforzadas en su legitimidad
porque han tenido espacios donde llevar a sus miembros, asociados, etcétera, para participar, y de otras formas, esas voces que eran minoritarias porque estaban repartidas por un gran territorio, son capaces de aglutinarse y tener voz porque tienen masa crítica. Entonces, ¿tiene que ser online o no online? No creo que el tema sea tanto de online, sino de ver qué tipo de colectivos tenemos. En este caso, digamos, el colectivo friki, el no friki, ¿no? Digamos, y articular formas de que pueda participar uno colectivamente en una charla, en un encuentro colectivo con asociaciones, etcétera, individualmente porque uno es tímido y no quiere ir con gente, con nuevas tecnologías, sean digamos tecnológicas o no, digitales o no, porque eso le permite acceder, siempre y cuando no quitemos acceso a otros. Entonces, realmente lo que, en el caso este concreto, lo que ha hecho Decidim es abrir o desplegar un nuevo plantel de opciones, y ha sido aprovechado por minorías, especialmente discapacitados con problemas de movilidad, gente que no estaba vinculada con asociaciones y que por tanto nunca tenían una representación en ningún lugar, etcétera, etcétera. ¿Es la única forma de decidir? No, seguro que no, pero ostras, es, de nuevo, no es o esto, sino intentar desplegar, ver qué opciones tenemos más, intentar abrir más sitios. En ese sentido, yo creo que ahí las tecnologías ayudan muchísimo a que colectivos que quedan excluidos se vean mucho más incluidos. Sí, empiezo por la primera pregunta, que es sobre esto del consenso sistémico. Existen innumerables sistemas electorales donde en última instancia terminamos eligiendo el menos malo de las alternativas disponibles. Está el conteo borda, está el voto único transferible. O sea, no es algo tan distinto a lo que se aplica en otras instituciones. Entonces yo creo que ahí va a depender un poco de la voluntad política de los constituyentes en cada uno de los ámbitos. Si la ciudadanía le gustaría una alternativa de esa naturaleza, bienvenida sea, pero no creo que haya un cambio radical en los dilemas que tenemos de forma cotidiana con las decisiones y los problemas que tenemos de forma cotidiana. Lamentablemente, bueno, acá tenemos una división como para así nos divertimos un poco más. Si algo lo que menos me interesa a mí personalmente es reunirme con mi vecino, es hacer comunidad. Yo vivo en una comunidad ya, vivo en un país, en una ciudad, ya tengo suficientes problemas y realmente no tengo ni tiempo ni ganas de sentarme a charlar y a dialogar con mi vecino. No lo soporto, no lo quiero. Pero quiero tener la posibilidad de que frente a decisiones que a mí me parecen relevantes, tener la posibilidad de articular una opción, votar y que mi voz, si es mayoría, sea respetada. Entonces, un poco con lo que hablábamos de hacer comunidad o lo de la cultura participativa que mencionábamos, realmente yo no lo considero que sea tan necesario. ¿Por qué tiene que ser tan necesario? De vuelta, ¿no estaremos pecando de estar buscando el superciudadano? De este ciudadano, este mito del ciudadano que quiere participar, que tiene ganas de juntarse, agarrarse las manos con los otros conciudadanos y decidir colectiva. No tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo interés. Sin embargo, un poco tú mencionabas Stealth Democracy, a diferencia de Higgins y su colega, yo no me estoy yendo de la democracia, al revés, me quiero meter más y quiero tener ese joker, ese as en la manga. Si un marciano llegara al planeta Tierra y justo aterriza aquí en Barcelona o en España, en cualquier parte, va a pensar que estamos al borde del colapso. El grado de virulencia, el grado de inadversión que hay con los partidos políticos y con la élite es algo que realmente sorprende para los que venimos de afuera. Hay una suerte de bronca, de odio, Pucha, y si uno se pone a mirar un poco, sí, evidentemente España tiene problemas y las regiones de España tienen problemas, no cabe la menor duda, como muchos países. Pero creo que están lejos del colapso social, creo que están lejos del colapso político. Y quizás una de las primeras cosas es no encasillar a la élite política como un cartel de corruptos que lo único que quieren maximizar es su beneficio propio. Inclusive algunos diputados que estuvieron aquí hablaban así. A mí me sigue sorprendiendo. Entonces, yo creo que uno de los, quizás de los pecados que podemos
aproximarnos en este tipo de discusión, no solamente es creer en este super ciudadano, sino de tener una suerte de conducta paternalista. Ayer lo discutíamos, ¿no? Vení, vos tenés que venir a participar, yo sé lo que es bueno para vos. ¿Cómo que sabés lo que es bueno para mí? No, yo sé lo que es bueno para mí, vos no podés decirme lo que es bueno para mí, pero hay como una suerte, ustedes tienen que participar. ¿Por qué? No, vení que yo te voy a mostrar la luz, te voy a mostrar la verdad. Tiene una cosa más de iglesia que de otra cosa, esta lógica participacionista. Entonces, yo sería cuidadoso con esto. Cuando nos hablaban de las otras innovaciones democráticas, y aquí creo que tenemos una diferencia un poco de a qué comprendemos como democracia directa, cuando hablamos de la democracia deliberativa o otro tipo de innovaciones. Una cosa que se mencionó es que evidentemente los recursos para una deliberación de alta calidad no están equitativamente distribuidos en una sociedad. Y mi preocupación fundamental con estas innovaciones que se basan en la utilización de recursos de forma muy intensa es que si no estaremos fortaleciendo al que ya es fuerte. Nosotros nos interesa el tema, estamos en esto, nos divertimos discutiendo, somos políticos, somos académicos, charlamos, ya estamos seleccionados. Pero estaba la famosa doña Juanita o Joe de Plumber, como hablábamos. ¿No estaremos incorporando al que ya está dentro ya? Y estamos haciéndonos trampas al solitario. Entonces, evidentemente uno puede hacer programas educativos, pero me parece que estos programas no son a nivel de ayuntamiento. Esto es la democracia como toda, esto tendría que ser Estado español, tendría que ser toda Cataluña. Hay ciertos programas que no son barriales, podemos ayudar, podemos hacer ciertas cosas, pero poner la esperanza en la unidad más pequeña me parece que es naïf, porque no, la solución a los problemas de mucha gente, entre ellos los míos, no vienen por los temas locales. A ver, ¿qué nos preocupa? A mí personalmente me preocupan si voy a tener jubilación, cuando me jubile, me preocupan los impuestos, me preocupa la salud pública, la educación pública, temas que me atañen. Si pintan o hacen una diagonal, sí, me podrá ser importante si ponen el semáforo acá o lo ponen allá, si hacemos una canchita de fútbol o cambiamos los basureros de la calle. Sí, está bien, vamos arriba, no tengo problema. Es más, posiblemente tome una decisión sobre eso. Pero eso no es lo que me angustia y creo que la mayoría de la ciudadanía, pero de vuelta, es lo que yo creo, no tengo ni pretendo adjudicarme la voz de la ciudadanía, creo que hay muchos problemas que trascienden los temas pura y exclusivamente locales. ¿Por qué? Porque lo local es esencialmente, afinar la puntería en lo local tiene el peligro de caer en una visión esencialmente conservadora de despolitización de la política. Cuando yo le digo al ciudadano, ¿qué preferís? ¿La canchita de fútbol o el semáforo? No, cosas importantes. Sí, bueno, está bien, el ámbito local puede ser muy importante. ¿Dónde está la decisión política? ¿Dónde está realmente la redistribución de recursos políticos en la sociedad? Bueno, ahí, evidentemente, muchos, en Chile por lo pronto, esta lógica local es de ultraderecha. Acá veo que se lo adjudicó a la izquierda, pero en otras latitudes, lo local es esencialmente de ultraderecha. Vayamos a los problemas reales de la gente. ¿A qué hora sacan la basura? ¡Wow! Mis problemas reales son otros, pero bueno, así me lo dice Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, es el partido heredero de Pinochet. Es la ultraderecha. Cuando la izquierda dice, no, ojo con lo local. Está bien, descentralicemos, desconcentremos, pero ojo con lo local. Bueno, si es de izquierda o es derecha, a mí tanto me da. El punto, a mí personalmente, lo local me parece que justamente despolitiza la política y es lo último que queremos hacer. Nosotros queremos volver a politizar la política, que la gente sienta pasión por esto. Entonces, evidentemente la tecnología, de acá salto un poco de vuelta a lo que mencionaba Ismael. Evidentemente estamos en un mundo distinto, hoy lo hemos dicho 28 millones de veces, el mundo es distinto hace 5 o 10 años de lo que es ahora y básicamente por la intervención de la tecnología. Ahora, esto tampoco es nuevo, ya no se acuerdan de Ray Bradbury cuando escribía Crónicas Marcianas, ya hace mucho tiempo, ¿cuánto tiene? ¿40 años ese libro? Más, no sé, 50 años, ¿no? de esta persona que se levantaba en una pantalla gigante, decidía, apretaba botones sobre todos los asuntos públicos y básicamente votaba directamente todos los días mientras afeitaba. ¿Eso es lo que queremos?
parece que mucha gente quiere eso, ¿no? Es la teledemocracia. El aparato, todo el mundo le rinde odas al teléfono. Sí, sí, no, 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 sí, sí. Justamente eso es lo que no se quiere. Y eso es también uno de los riesgos de dicotomizar la agenda política en asuntos discretos, o sea, sís o nos. Y bueno, sí, evidentemente esto ayuda, ¿no? Esto ayuda mucho, pero Giovanni Sartori tampoco es... que él justamente no se destaca por ser el tipo más progresista dentro de la disciplina de la ciencia política, pero él también nos advertía, ojo, ojo con la teledemocracia. Entonces, yo creo que para concluir, España tiene problemas, Cataluña tiene problemas, el País Vasco tiene problemas e indiscutiblemente todos tenemos. Mi preocupación esencial es si con todo esto no estamos tratando de convencernos de hacer innovaciones para los que ya están adentro, para los que ya están fuertes, cuando justamente creo que el foco tiene que ser absolutamente otro, tiene que ser justamente el eslabón más débil de la cadena y del tejido social. Bé, gràcies, David. Ismael demanava un minut abans d'acabar, però sí que em quedo amb aquesta idea de la democràcia directa com un mecanisme de redistribució de recursos justament per donar-li veu a aquells que en tenen menys. Bueno, por alusiones, si me permites. Bueno, Bradbury es del año 50, así que tiene 67. Lo he mirado aquí, no me lo sabía. Tres cosas. Una, no se trata tanto de crear comunidades. Yo tampoco quiero estar con el vecino, bueno, yo sí me llevo bien con los míos, pero no quiero estar con el vecino, sino de articular las que ya existen. Es decir, donde ya hay ese tejido, esa inteligencia, intentar articularlo para que digamos, produzca, entre comillas. No es tanto ven y participa, sino toma y decide. Yo por eso hablaba de que los ayuntamientos, en general la administración, debe ser más plataforma y dar herramientas para que la gente pueda emanciparse o tomar algunas decisiones. Y esto último es verdad, no nos podemos quedar en si quiero la playa de colorines o no la quiero de colorines, o de cómo pintamos la cancha de baloncesto, pero yo creo que es ahí donde las instituciones tienen que hacer el ejercicio de abstracción. Es decir, si hacemos una participación local centrada en, por ejemplo, la economía colaborativa, que es un problema que la gente siente en su casa, sea el taxi, sea Airbnb, sea el cooperativismo de plataforma, sean mil historias donde la economía colaborativa está impactando en la gente, creo que puedes hacer un ejercicio de diagnóstico muy bueno en políticas locales y luego es la administración y los partidos que tienen que hacer abstracción y llevar hacia la OMPI o hacia la OMC o hacia otras partes, definir qué es economía colaborativa, qué es economía social y ver si hay que legislarlo. Entonces, yo creo que es compatible las dos cosas, actuar en la calle, pero luego lo que yo también veo muy difícil es que, aparte de los que estamos locos por esto, la gente se interese en saber qué pasa en el Eurogrupo y ver cómo se deciden las cosas, porque eso sí que queda muy, muy lejos. Claro, pero la diferencia es que tenemos, la diferencia es que tenemos nosotros es que tú dijiste ven y decide. Yo creo que los responsables de tomar decisiones no me tienen que preguntar a mí, ven y decide, ese es el trabajo de ellos. Ellos tienen que decidir. En caso que decidan mal, yo los voy a corregir. En caso que no quieran decidir sobre un tema que a mí me parezca querible, yo los voy a forzar a decidir sobre eso. Pero el ven y decide es como, ¿saben lo que? Hagan el trabajo mío. No, yo no quiero eso, el ven y decide. No, hagan el trabajo. Si lo hacen mal, los voy a corregir. Y si no lo hacen, los voy a corregir de cualquier forma. Yo a veces quiero decidir. Juntá firmas. Hacelo, sí, buenísimo. Pero el ven y decide es, me lavo las manos. No. Bueno, sí, porque ellos tienen que decir, les pagan para ello. También te pueden pagar para informar, acompañar, formar, mediar, facilitar, reportar. Bueno, eso es un psicólogo. No. Bien, 1 hora y media después ha empezado el debate, pero que creo que nos echan, no es por... de hecho, no tomamos la decisión de irnos, l'han tomat per nosaltres. Bé, només convidar-vos també, bueno, moltes gràcies al David i a l'Ismael, gràcies també per les aportacions. Convidar-vos també, sabeu que demà continuen les jornades, comencem amb tecnologia i democràcia directa, seguim amb la democràcia directa com a eina d'incidència política per a la ciutadania i els moviments, i després amb el marc jurídic i polític, que no és un tema menor per poder implementar mecanismes de democràcia directa. Això, merci per la participació avui i si demà no podeu venir, que sapigueu que continuarà ser retransmès per streaming i per tant ho podeu recuperar al YouTube. Merci.